Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jesús? Hola a todos. Muy bien, Muy bueno, bien, pues nada, encantado de que estés aquí y bueno, comentaros o compartiros que hoy pues vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es muy importante y muy necesario también en la convivencia con una enfermedad, ¿no? Que es el duelo, ¿sí? El duelo, digamos, por la pérdida de la salud, ¿sí? Igual no podemos pensar que esto no cabe, ¿no? Dentro de esta experiencia de enfermedad, pero vamos a ver hoy cómo lo podemos hablar y traer a esta conversación. Así es que nada, hoy está con nosotros Mónica y me gustaría, Mónica, pues que te presentes un poco, que nos cuentes y comenzamos, si te parece, a conversar. Adelante. estupendo Jesús. Pues nada, muchas gracias también por hacerme esta llamada, me ha encantado y bueno, a ver, pasamos un ratillo sobre todo de información, ¿no? Esto que dices de poder traer este tema a estas personas que realmente están viviendo esto, ¿no? Que puedan acercarse a, bueno, a ese sentir, ¿no? Que nosotros tenemos, somos conscientes y a lo mejor ellos en este momento no y podamos ayudar, ¿no? En este tema. Bueno, pues soy Mónica, Mónica Enche, soy psicóloga, psicoterapeuta de la corriente humanista integrativa y especializada en duelo. Poco a poco en mi ser terapéutico diario, ¿no? Me encuentro duelos de todas las causas y motivos y creo que la vida en sí es un duelo desde que nacemos, ¿no? Entonces, para mí, formarme en duelo me ha hecho profundizar mucho más en lo que es la relación terapéutica, ¿no? Así que encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, bienvenida. Bueno, y qué importante esto, ¿no? Quizás los duelos que vivimos, ¿sí? Los duelos que en nuestra vida nos toca vivir por diferentes motivos y quizás a veces, bueno, pues no sabemos muy bien qué es esto del duelo, ¿no? A veces ¿no? sentimos muchas cosas, este sentir que tú decías, y quizás Ujú. que nos puedas compartir un poco qué es esto del duelo, ¿no? Qué se entiende por el duelo y luego lo podamos traer un poco más a este tema de hoy. A esta charla, pues sí, el duelo en general es una reacción afectiva, ¿no? Es una respuesta afectiva que tenemos cuando hemos perdido algo o a alguien con el que estamos estrechamente vinculados, ¿no? Con el que nos identificamos, compartimos y somos, ¿no? Tan importante como eso. Es una respuesta normal y natural, que a veces pensamos en que el duelo es una enfermedad o que es algo horrible. En realidad el duelo es algo muy natural. eh, Se ve muy bien en la respuesta de los niños cuando hay esa separación, tienen unos meses, no llega el año y hay una separación de la madre momentánea y lloran, ¿no? Esto es lo más, es la esencia del duelo, ¿no? Esta separación con el que yo estoy vinculado y me represento. Es también muy multidimensional y muy individual. Cada persona lleva el duelo de una manera, ¿no? Dependiendo, dependiendo de su historia de vida, de los duelos a los que haya enfrentado, de sus figuras de referencia, cómo han enfrentado estos duelos, cómo ellos lo han visto, así voy a aprender yo también a llevar mis duelos. Y es multidimensional porque afecta a varias áreas, ¿no? De la persona, la parte más somática, más fisiológica, la parte cognitiva de los pensamientos, la parte emocional, sobre todo, ¿no? Es la que un poco es la que más oída está respecto al duelo, y la parte comportamental, ¿no? Entonces es toda la dimensión de la persona, ¿no? No solo siento, sino también pienso, hago y me están pasando cosas, ¿no? Corporalmente. Esto es un poco la idea general, ¿no? El duelo que hoy nos ocupa, que es el duelo ante una enfermedad crónica, eh, es la pérdida de algo con el que yo me representaba antes, que era mi salud, ¿no? Entonces ahora de repente pierdo algo y dejo de ser esa persona, dejo de ser esa persona que era antes y ahora empiezo a ser otra, ¿no? Y la pérdida de la salud arrastra muchas más cosas, ¿no? Puede ser la pérdida eh, de una capacidad que yo tengo, ¿no? A lo mejor la enfermedad ya no me permite
tener la atención que yo tenía antes. Quizá pueda verse afectado mi trabajo o incluso tengo que dejar de trabajar. Entonces pierdo esa capacidad, esa funcionalidad, o mi enfermedad ya no me permite andar mis 30 minutos que caminaba todos los días y entonces pierdo mi actividad física. Muchas veces se pierden físicamente partes de mí, puede ser un órgano, puede ser un miembro, ¿no? Puede ser un funcionamiento digestivo, un cambio, todo esto. Pierdo la imagen muchas veces, ya sea por la propia enfermedad o por los tratamientos. En realidad pierdo una forma de ser, ¿no? Una forma de comportarme, de vivir mi vida, ¿no? Entonces, fíjate cuántas cosas. Wow. Sí, ¿no? Es como ese proceso, ¿no? De todo ese movimiento que hay de pérdidas, ¿no? Como dices, desde el trabajo, desde poder trabajar o no, la capacidad de, ¿no?, mover tu cuerpo, ¿no? Quizás en un sentido o en otro, incluso pues a veces órganos, ¿no? O Claro. posibilidades también, ¿no? A veces es la experiencia que yo he escuchado, ¿no? Me acuerdo de un estudiante que decía, dice, claro, pero yo me quiero ir a otra ciudad a estudiar y voy a poder hacer eso, ¿no? Voy a poder hacer yo solo, vivir solo con los médicos que tengo que ir, con la situación que a veces tengo un ingreso, a veces tengo tal, ¿no? Entonces, también esas posibilidades incluso a veces se pierden, ¿no? Bueno, puede haber un momento, ¿no? Lo que Quizá. podía ser, ¿verdad? Perdemos lo que podía ser, lo que yo me había imaginado, ¿no? Con lo que yo iba a hacer, eso es, ¿no? Y nuestro rol, muchas veces, ¿no? Dentro de la familia a veces se pierde el rol porque al ser enfermo se cambia, ¿no? A lo mejor ya no tengo estas responsabilidades, tengo otras. En vez de cuidar, tengo que ser cuidado. Entonces el rol como tal se pierde. Ahí está, ¿no? Tú decías esta parte, ¿no? O sea, esta forma multidimensional, ¿no? Es decir, todos estos elementos que hay pues, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, ¿no? Todo eso va, bueno, la persona, digamos, entra en contacto con eso, ¿no? Con esos cambios y esto de quién soy ahora, ¿no? Es decir, cómo me encuentro con este quién soy, ¿no? De alguna manera, ante estas pérdidas, ¿no? Ante esta situación, ¿no? ¿Cómo entra ahí esto, ¿no? ¿Cómo dirías tú dentro del proceso de duelo? No sé si lo podemos llamar así, eh, Así. encontrarnos, ¿no? Con todas estas pérdidas. ¿Qué puede suponer para la persona? Mm. Pues muchas cosas, ¿no? Supone cómo afecta a todas esas dimensiones. Como tú dices, empieza un proceso. Empieza un proceso que tiene un comienzo. No sabemos cuándo será el final, ¿no? Que es un poco, también creo que también tiene que ver con el tipo de enfermedad, creo que también mucho. Pero en ese proceso necesito integrar, eh, aceptar esta realidad que tengo ahora, integrar esta parte de mí, ¿no? En mi persona y, digamos, de una manera, volverme a construir con ello, ¿no? Yo antes era una persona sin enfermedad, ahora tengo esta nueva realidad y es descubrirme. Entonces, si te das cuenta, el duelo es duro, es difícil, pero tiene también una oportunidad, ¿no? De crecimiento, de cambio. Y lo que vamos a llegar a ser, no lo sabemos, ¿no? Estamos construyéndolo. Entonces, yo siempre me gusta dar esta parte, ¿no? De punto de esperanza en el duelo, porque hay algo que se va a transformar, ¿no? Y a veces pensamos que todo lo que puede venir es peor, pero a veces nos damos cuenta que quizá es diferente seguro, pero no sabemos si peor. Wow. Es que importante y que necesario, ¿no? Porque a veces, yo en la experiencia, ¿no? Con las personas con la enfermedad, pues el diagnóstico, todas estas pérdidas, ¿no? Que van viviendo, que van viendo, hay este proceso de construcción, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vas a llegar? Quiero decir, ¿a dónde va a llegar la persona? Es un misterio, ¿no? Pongo yo esta palabra, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Hacia dónde?
primero, como dices muy bien, también con qué tipo de enfermedad o qué enfermedad es la que está viviendo, los tratamientos que haya, ¿no? Es decir, todo un proceso también médico muy importante, ¿no? Y, y hacia dónde, ¿no? Es decir, cómo la persona va acompañado también, ¿no? No solo por los profesionales, sino por el entorno, por los profesionales sanitarios, médicos también, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, va en esa construcción, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Quizás yo me encuentro con eso, ¿no? Lo difícil que es para la persona, ¿no? Que está viviendo todo eso, ese dolor, ¿no? Eso que ya no es, todas esas pérdidas, poder ver esa esperanza, ¿no? Por eso es muy importante traerla, ¿no? Es decir, que alguien la traiga, ¿no? A la conversación, al proceso que está viviendo la persona. ¿Cómo es esto para ti? ¿Cómo traes esto en la conversación? Sí. Bueno, para mí es importante que casi sea la persona, ¿no? La que llegue ahí. Yo tengo que facilitar el medio, ¿no? Para que llegue esta reflexión, ¿no? Yo creo que, como dices, qué importante es, porque si te das cuenta, el duelo, aunque uno lo vive internamente de forma individual, se sana en relación. Entonces, qué importante es las personas con las que yo me voy a encontrar en mi camino. Y como dices, creo que el primer contacto es la parte sanitaria, la parte médica, ¿no? Y muchas veces depende de cómo voy a hacer yo el duelo, de cómo ha empezado todo esto, ¿no? Lo importante que es una buena comunicación, que yo creo que tú has insistido ahí bastante en esta parte, ¿no? Qué importante es que la persona que me va a decir lo que me está pasando me lo diga de manera adecuada, eh, para que yo pueda ir integrando ese impacto, ¿no? Que al principio es un shock brutal, ¿no? Luego podemos, si quieres, hablar un poco de lo que va pasando en como en las diferentes etapas, qué tipo de emociones, ¿no? Pero ahora hablando un poco de con quién me encuentro y qué es lo que necesito yo, ¿no? Entonces, todas las personas con las que me encuentro y me rodeo, entre ellos estamos nosotros, ¿no? Si acuden a un psicólogo. Entonces, el medio que tenemos que crear es un medio sobre todo de mucha validación, de permitir y acompañar a esa persona como quiera, ¿no? Llevar la enfermedad. Esto a veces es muy difícil porque nosotros vemos la posibilidad, ¿no? O el camino bueno y sano, pero a veces la persona no está todavía preparada para ello y tenemos que hacer primero un medio acorde, ¿no? Entonces, a lo mejor está en una parte de mucho shock o mucha negación, mucha rabia, ¿no? En ese momento todavía no podemos colocar la palabra esperanza y lo positivo, ¿no? Porque no está preparada para verlo. Entonces, quizá necesita unas sesiones para sacar esta rabia, ¿no? Y yo tengo que acompañarle, qué horror esto que te ha pasado, ¿no? Y, 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 y no lo puedo, no me lo puedo imaginar como es para ti, ¿no? Y unirnos en esta emoción. A veces cuando permitimos estas emociones, después el proceso va fluyendo y llega el momento en que esa persona ha soltado esta emoción inicial y de repente aparece algo en ella. Nosotros en ese momento estamos perceptivos, ahora es el momento, ¿no? ¿Cómo ves hacia dónde? ¿Qué posibilidad tienes? ¿Qué se te ocurre que pudieras? Y entonces, bueno, quizá, y aparece ya, ¿no?, la forma de la esperanza, ¿no? Esta parte de crecimiento que hablamos, que suele ser, bueno, pues más avanzado el proceso, ¿no? Entonces, esta es la manera, ¿no? Permito las emociones que en ese momento me encuentro, no las quiero borrar ni quitar, por mucho que queramos a esa persona, porque primero necesita expresarme tristeza o rabia o culpa para después que pueda ver lo demás, ¿no? El tiempo, ¿no? El respeto a lo que está viviendo la persona, ¿no? Esa presencia a esto es lo que trae la persona ahora, estas emociones, lo que está experimentando, ¿no? Con su proceso, ¿no? Yo creo que eso, wow, ¿no? Es súper, muy importante y a veces, incluso como profesionales, ¿no? Que tenemos que parar, ¿no? Y poder... Parar, sí, frena, parar. que necesita tiempo, ¿no? Es decir, que ¿no? Hace poco comentaba con
una persona también esto, ¿no? De decir, no, yo ahora quiero saber lo justo de la enfermedad, no veo más, o sea, veo 4 cosas y a veces me tengo que retirar. Vale, Fíjate, claro, qué claro. importante eso, ¿no? Respetar eso, Uf, y porque es lo que lleva, ¿no? Como tú bien dices, a que llega un momento en que la persona se conecta con algo, se encuentra con algo ahí dentro, ahí fuera, que le permite dar otro paso, ¿no? Hacer otro movimiento. Sí. Entonces yo creo que esto eso es. en el duelo, ¿no? En este duelo que estamos hablando y en todos, en la experiencia humana, creo que es vital, ¿no? Poder darnos un espacio, dar el espacio, ¿no? Tener ese espacio y tiempo para sentir, ¿no? Para experimentar. Estamos ahí en ese acompañamiento. Wow. Quizás antes de entrar en estas etapas o movimientos, esto que estábamos ahora hablando, ¿no? Me une un poco a las familias, ¿no? A los allegados, ¿no? A las personas que están al lado, que tienen tantas ganas de que su ser querido, su hijo, su hija, su marido, pareja, lo que sea, esté mejor, trascienda a lo que sea, la enfermedad, que puede hacer muchas cosas, hay prisas, ¿no? Quizás a veces yo, es la experiencia que tengo, ¿no? Hay tantas ganas de que estén bien que no hay ese timing, ¿no? Ese tiempo, ¿no? No dan tanto ese tiempo. ¿Cómo ves esto tú, Mónica? Pues sí, fundamental, ¿no? Principal. Porque precisamente en el hogar es donde yo voy a ir desarrollándome, ¿no? Y a ir investigando, descubriendo quién soy con esta enfermedad, ¿no? Y si lo que me encuentro, como dices tú, son prisas, me va a resultar más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte de, como dices tú, muchísimo amor hacia el familiar enfermo y las ganas que, bueno, pues acepta esto, te vamos a ayudar lo que sea, con esto ya vamos a vivir, ¿no? Estas frases, ¿no? Que lo mismo pueden encajar en un momento que no es el idóneo, ¿no? Y luego hay otra parte que es también la propia angustia del familiar, que esto es muy habitual en el duelo, ¿no? La persona que está a mi lado tampoco está sosteniendo y sabiendo sostener esto que me está pasando a mí. Entonces, para muchas veces liberar la angustia, queremos que la otra persona avance para no verla mal, ¿no? Entonces, creo que la familia necesita también un sostén, si no psicoterapia en sí, pero sí información, ¿no? Artículos, folletos informativos, incluso frases. Yo a veces he dado simplemente un pack de frases con las que utilizar con su familiar, ¿no? Porque yo le digo qué tal, ¿no? Y entonces a nosotros la alerta, ¿no? Entonces dice, mira, en vez de esta frase te voy a dar como un repertorio para que puedas ir integrando en tu vocabulario que a ella le pueda ayudar, ¿no? A esta persona. Entonces, por ejemplo, la frase, mira, si tú ya no tienes que pensar en esto, ahora tienes que pensar en, ¿no? Entonces, en ese momento, sí, a ti te gustaría que tu familia no pensara en la enfermedad o en el dolor, por ella, porque la quieres, pero también por ti, ¿no? Por favor, quítame esta angustia que no puedo verte sufrir. Entonces, primero voy a sostener mi dolor, voy a darle un espacio, cuánto me está costando ver sufrir a la persona que quiero, dar un espacio a esa tristeza y luego frases que pueda acompañar, ¿no? ¿No? No puedo ni imaginar cómo estás, e incluso preguntas, ¿no? A veces no sabemos qué decir. Cuéntame cómo estás sintiéndote, cómo estás, cómo es para ti, en qué te puedo ayudar. Muchas veces si no sabemos, bueno, o simplemente te colocas al lado y permaneces con el silencio, ¿no? Porque a veces no, es verdad que no hay palabras tampoco que podamos decir, ¿no? Es pasar este momento, ¿no? Entonces, bueno, es complicada la parte familiar y creo que ya como lo ves habitualmente en tus casos, es mucho tema de conversación de la terapia, ¿no? Es que me dicen, es que no me dicen. Sí, sí, hay eso, ¿no? Yo creo que la familia también necesita ser acompañada en esto, yo creo, ¿no? Como dices, ¿no? ¿De qué manera? Pues Eso. cada uno va a necesitar también, ¿no? Pero sí esto, ¿no? Me venía un poco esta idea, ¿no? Como bien decías, ¿no? Del amor y la angustia, ¿no? Ambas cosas que salen ahí y que a veces
desde ahí es desde donde tratamos de hacer las cosas, ¿no? Tratamos de que la persona que queremos esté mejor. Y es verdad también que para la familia su vida ha cambiado, porque, ¿no? Es decir, hay un cambio también en el entorno, ¿no? Cuando una persona enferma, como decías, bien de roles, bien de posibilidades, ¿no? Bueno, pues igual antes todos los años nos íbamos de viaje y ahora no podemos, por ejemplo. Que no es egoísta ni es nada, sino simplemente son algo que hacíamos y algo que ya no podemos hacer. Desde ahí a lo más intenso en el momento, ¿no? Que como puede ser también pues, cuando son menores de edad, que tienen un proyecto, ¿no? de todo, ¿no? De vital, y como la angustia de la familia está presente, ¿no? A veces desde, bueno, me acuerdo de una familia que decía, es que ya mi hija ya no se va a casar nunca por tener la enfermedad, ¿no? Tenían como esa idea, ¿no? Entonces, dices, guau, qué importante esto, ¿no? Es decir, poder entender, aprender, ¿no? También sobre el proceso, la enfermedad que sea, esos límites, ¿no? Y a comunicarse, ¿no? Es decir, a sostenerse, ¿no? Creo que me quedo con esa palabra tan importante, ¿no? Eso es. A sostenerse mutuamente, ¿no? Quizás y propiamente, ¿no? También como familia. Wow. Muy bien, Mónica. Pues, bueno, cuéntanos un poco si quieres estas movimiento del duelo, ¿no? ¿Cómo lo llamarías tú? Estos movimientos, sí. Bueno, yo creo que sí que es importante que hagamos primero como un barrido así muy general de lo que pueden sentir para que puedan reconocer, eh, también diferenciar, porque también se me ocurre que puede haber síntomas fisiológicos, por ejemplo, que puedan confundirse, ¿no? Con la propia enfermedad y con el proceso de duelo. Y a veces es bueno que estén ahí, no solo por ellos, sino también por la parte sanitaria, que a veces ellos cuentan esto que me está pasando y, como siempre, la formación es tan importante, ¿no? Si el sanitario conoce que es una parte del duelo, no hace falta ni sobremedicar, ni no, sino simplemente decirle esto es una reacción normal de lo que está pasando y esperemos que en un tiempo vaya disminuyendo, ¿no? Estos síntomas tan tremendos como son pues la propia ansiedad o esta sensación de peso en el pecho, ¿no? La boca seca, ¿no? La sensación como que estás un poco bloqueado, difuso, te cuesta retener las cosas, ¿no? A veces la persona cree que también es propia de la enfermedad o que está peor y realmente es una parte del duelo, ¿no? La parte sobre todo del shock, este primer que tiene que ver con la parte del diagnóstico. O incluso antes, cuando estoy empezando a tener los primeros síntomas y empiezan a hacerme pruebas médicas, ¿no? Que realmente ahí es donde aparece el miedo, o sea, ¿qué me está pasando? La incertidumbre. Ahí puedo tener muchas veces este tipo de reacciones fisiológicas, ¿no? También a nivel cognitivo, pues eso, ¿no? Este enlentecimiento de pensamiento, hoy me encuentro más, parece que se me olvidan las cosas, o a veces muy cansado, o al revés, muy hiperactivo, ¿no? Todas estas reacciones. Y luego ya la parte emocional, ¿no? Que yo creo que la parte emocional tiene que ver mucho con el momento de la enfermedad. Entonces, si en un primer momento este que hablamos de los primeros síntomas, pues es el miedo sobre todo lo que aparece, la incertidumbre, ¿no? Y después ya con el diagnóstico final, a veces hay personas que encuentran algo de alivio, ¿no? Bueno, pues quizá lo que me imaginaba era horriblemente peor y bueno, ahora tengo esto. Es también a veces un shock, de un choque de realidad o una confirmación de lo que yo me imaginaba. Y aparece también muchas veces ahí esta parte de negación eh, que conoces bien o esa parte de incredulidad. Bueno, no sé, ¿eh? O empiezan a haber segundas opiniones. Bueno, voy a ir a no sé quién a ver qué me dice, ¿no? Todo con tal de no llegar a esto, ¿no? De que no sea verdad. Este intento desesperado de que esto no sea verdad. Y una vez que está el diagnóstico, es la parte de shock, ¿no? De total contacto con lo que me está pasando, este choque de realidad, miedo muchas veces también. Y luego ya en las fases de lo que cuando comienza el tratamiento, hay personas que le ayudan porque esta parte es también muy esperanzadora, ¿no?
en cuanto a que esto me va a ayudar a ponerme bien, o esto va a prevenir que yo tenga esta secuela, o hemos atajado la enfermedad en tiempo adecuado. Y entonces, bueno, esta fase es también un poco de bastante ilusión, de bastante esperanza, a la vez que, como hemos dicho, ¿no? Va acompañado de esta pérdida de funciones. Ahora no puedo comer aquello que me encantaba, por ejemplo, ¿no? O no puedo caminar, o no puedo hacer este viaje que teníamos pensado, o tengo que dejar mi trabajo. Y entonces ahí se acompañan todas estas emociones que hablábamos, la tristeza, muchas veces aparece culpa, ¿no? De quizá estas creencias, ¿no? Que tenemos: "Buah, es que me he alimentado siempre muy mal", o fíjate, es que nunca he hecho deporte y no me he cuidado, o he fumado, o, ¿no? Aparte también aparece muchas veces ahí la parte de culpa. Y una vez que está el tratamiento, ¿no? Si la enfermedad tiene una fase de estabilidad, ¿no? Ahí normalmente va acompañado de esta parte de aceptar la realidad y de empezar a construirme con esto, ¿no? Ya sea con alguna secuela que ha dejado la enfermedad o el tratamiento, o con una nueva realidad, pues a lo mejor tengo que ir a hacer rehabilitación, o a partir de ahora tengo que llevar esta dieta, o entonces voy encaminado hacia allá, algo más objetivo, ¿no? Lo que antes era muchísima incertidumbre de lo que podía pasar, de lo que iba a ser, en la fase de estabilización, de fin de tratamiento, bueno, pues aquí, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Luego a veces aparecen algunas enfermedades, el horror de la recaída, ¿no? O la recidiva, o el empeoramiento de los síntomas, que es cuando vuelve a aparecer de nuevo, otra vez, de nuevo el shock, no me lo puedo creer otra vez, ¿no? Este bajón que da, ¿no? Esta tristeza del recuerdo de volver a pasar otra vez por lo mismo, ¿no? Entonces esto es una fase también muy delicada, y que vuelve a comenzar de nuevo el proceso, ¿no? También muchas veces en un estado de más vulnerabilidad, con menos a lo mejor fortaleza, ¿no? La persona está ya cansada de quizá meses o años y vuelve a comenzar, ¿no? El proceso de nuevo, ¿no? A veces sí que con una seguridad de que ya lo he hecho una vez y puedo volver a hacerlo, ¿no? Y otras veces pues con más cansancio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que he hecho como un barrido general. No sé si tienes ahí alguna pregunta por aquí que me haya dejado. Creo que lo has descrito súper bien. No. Principalmente bueno, pues cada momento, ¿no? Ese previo, ese diagnóstico, esos tratamientos, todos esos comienzos y bueno, quizás las sensaciones, ¿no? Y las emociones en cada uno de ellos, ¿no? Como, eh, y esta parte última, ¿no? Como decías, ¿no? Si hay una recaída o si hay un momento. Quizás hay, eso es importante, ¿no? Porque, como tú bien dices, ¿no? Hay un momento en el que o se puede sentir esta parte de, bueno, ya hemos pasado por esto, podemos volver a hacerlo de alguna manera, o puedo volver a hacerlo, o como familia, etcétera. Y esa otra sensación de otra vez, ¿no? Ya vale, o no puedo más incluso, ¿no? Tener un poco eso de dame tregua, ¿no? Pedir esa tregua, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, aquí en lo crónico, digamos, en las enfermedades crónicas, este movimiento, ¿no? Que a veces, yo me acuerdo nosotros, bueno, trabajo con un grupo, ¿no? De personas con enfermedad crónica, ¿no? Y le llaman un poco el fantasma, ¿no? En su momento le pusieron el nombre, lo sacaron así. Uy, cuando viene el fantasma, porque... ¡Uah! Entonces, a veces ese fantasma, ¿no? Pues en cada uno del grupo se representaba de alguna manera, en cada persona, ¿no? Y bueno, ¿qué permite, ¿no? Digamos, o que nos va ayudando a poder encontrarnos con esas situaciones, ¿no? Y yo creo que también eso es un proceso, ¿no? De aprendizaje, bueno, de encontrarse, ¿no? También de lo que los tratamientos permiten, no es lo mismo tener dolor que no tener, ¿no? Es decir, toda una serie de elementos que se conjugan ahí que nos permiten pues, hacer encontrarnos con todo eso, ¿no? De alguna forma. Bueno.
Bueno, diríamos, bueno, creo que comentabas al principio también, ¿no? Ya como entrada general, ¿no? de la vida, también como duelo, ¿no? Es decir, como estos elementos, ¿no? Es decir, que perdemos cosas a lo largo de la vida, ¿sí? Y, y esta otra pregunta, que sería un poco también si en la enfermedad crónica, pues podemos decir que superamos el duelo. No sé si Vale. cuadra esto o no Si hay un cuadra. final, ¿no? Si hay un final, si se le llama también superar, ¿no? Porque a veces esto es el lenguaje mucho que se utiliza, ¿no? Venga, ya tenías que haber superado esto, sí, y creo que el lenguaje es muy importante. ¿Cómo ves tú esto, no? Y en lo crónico, digamos, ¿cómo entraría? ¿O qué lenguaje quizás podría, otras palabras podrían ayudarnos, no ayudar a las personas? No sé. Sería más adecuado, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que las principales señales, ¿no? De que hay algo que he integrado o he aceptado, a mí me gusta mucho la palabra aceptar, que no es resignarse. O sea, la palabra resignación siempre lleva una parte como de mucha pasividad, de aguantar lo que me echen, ¿no? Y la parte de aceptar es, esto es lo que me está pasando y qué hago yo con esto, ¿no? O qué quiero hacer y cómo, ¿no? Yo creo que da bastante autonomía y bastante fortaleza interna a hablar de aceptación más que de resignación o, como tú dices, superación, ¿no? Además, parece como que estamos obligados a esto. Socialmente la enfermedad es esto, ¿no? Somos unos luchadores, unos superheroínas y vamos a ganar la batalla y vamos a superarlo. Creo que todas estas palabras uf, son demasiado grandes para una persona que está pasando por este momento de tanta vulnerabilidad y de descontrol, porque a veces no todo lo que queremos puede ser. Esta parte de que no solamente depende de mí y la enfermedad, muchísimo menos, ¿no? Hay muchas cosas que, bueno, vienen dadas, son así, y por mucho que yo quiera, ¿no? Esta parte a lo mejor no llega, o no lo puedo solucionar, o no puedo mejorar, o no puedo dejar de tener dolor, ¿no? Bueno, esto creo que es difícil hoy según está la ciencia, ¿no? Pero es verdad que yo creo que la palabra aceptación es a lo que el proceso va encaminado. ¿Y qué es aceptar, no? Aceptar es esta realidad que tengo, ¿no? Digamos, hacerme amiga de ella. En lugar de ir en contra, voy a ir a favor, ¿no? Es duro, pero voy a ver cómo veo, cómo encuentro la manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, lo que hablábamos de las comidas, ¿no? Hay mucha gente que disfruta comiendo, ¿no? Es casi yo creo que uno de los placeres de la vida, y de repente ya me han quitado los platos principales, los que más me gustaban, y ahora tengo que tener esta dieta, ¿no? Yo puedo primero resignarme, lo que hablábamos, entonces como con desgana, me quedo pasiva, me trago ahí lo que me dé, ¿no? Y dejo, termino la posibilidad de cualquier disfrute, ¿no? Y luego está la parte de luchar en contra y es quejarme porque es un rollo, porque ahora tengo que comer esto, porque fíjate, porque esto es una mierda, porque, ¿no? Y me enredo, ¿no? Me contamino con mis propios pensamientos. Y luego está la parte de aceptar, ¿no? Esta parte de aceptar que es, ahora no puedo comer esto, esto y esto, con lo que tanto me gustaba, ¿no? Con esto, ¿ahora qué hago? Voy a ver alternativas. Puede ser que encuentre alimentos dentro de lo que me permite mi enfermedad que me puedan gustar, o puedo innovar, puedo conocer cosas nuevas, o voy a acompañar este plato con algo que me lo aderece, ¿no? Me voy a poner una música relajante, o voy a intentar que la charla en casa esté más animada, o voy a enfocarme en algo que me pueda hacer sentir algo mejor, ¿no? Si no estupendamente, algo mejor. Esto sería la parte de aceptación, ¿no? Entonces, claro, para aceptar, primero hay que procesar todas aquellas emociones que hemos visto, ¿no?
No podemos aceptar de primeras. Primero me tengo que enfadar, primero me tengo que estar triste y tengo que llorar y tengo que... Y una vez que haya pasado y me haya podido permitir esas emociones, lo más natural, porque el proceso es así, lo más natural y normal es que la persona, porque somos así, unos supervivientes, la persona llegue ahí, ¿no? Entonces, como profesionales, qué importante que podamos acompañar a que llegue ese momento, ¿no? Cuando la persona a lo mejor se encuentra más perdida o no sabe salir de la rabia, ¿no? Entonces, un poco se trata de esto. Sí, también un proceso, ¿no? Quizás también para llegar a eso, ¿no? A esa aceptación, ¿no? Es decir, que es un camino a recorrer. Quizás para cada uno, como decíamos, pues lo que el ambiente como esté, es decir, lo que suceda, esos cambios, cómo se puedan dar, qué alternativas hay, ¿no? También para aderezar, ¿no? Como decías, un poco la experiencia, ¿no? O la situación que están viviendo. Creo que es muy importante, ¿no? Y que también es un... Por eso a veces, ¿no? Lo que decíamos antes, igual de los familiares, ¿no? Muchas veces, venga, acepta esto, que es, venga, si ya, pues es lo que hay, ¿no? Pero ¿cuál es el tiempo, ¿no? que está viviendo la persona, ¿no? Que está con la enfermedad o que ha llegado, bueno, a una situación específica, ¿no? Dentro de esa enfermedad que está viviendo y, bueno, pues es lo que hay que llegar a esa conclusión o hay que llegar a ese momento y qué hago con esto además, que sería esa aceptación, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? Que está en mi mano, ¿no? Que De es en alguna manera. definitiva lo que hablábamos, ¿no? Construirme. Eso es. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago yo ahora con esto? Es quién soy yo ahora con esto y qué posibilidades tengo. Y dentro de ellas, a lo mejor tengo una creencia de mi futuro y ahora puedo de repente descubrir otra, ¿no? Esto es un poco el final, ¿no? Digamos. Eso es, ¿no? Como llegar a ese, bueno, ir haciendo esa construcción, ¿no? Poder saber que puedo construir, ¿no? Saberme construible, ¿no? De alguna manera. Y ahí está todo este camino, ¿no? Que nos has ido, bueno, compartiendo, ¿no? Que, como vemos, pues tiene mucho que ver con el duelo, ¿no? Es un proceso de duelo Totalmente. y de encuentro. Muy bien, Mónica. Bueno, quizás, si te parece, por ir acabando, no sé si quieres compartir Sí. también alguna otra idea o lo que sea, pero ¿qué te gustaría transmitir a las personas, ¿no? Que vean bueno, Ujú. pues esta entrevista, ¿no? Tanto quizás a los familiares o a las personas que conviven con una enfermedad o que... Ujú. Sí. Bueno, pues sobre todo infundirles esta parte que hemos hablado, que es, yo creo que es la más importante, que es la parte de la esperanza, ¿no? La parte de esperanza y también como esta parte de ser curiosos, ¿no? Es quizá el proceso de la enfermedad es casi volver como a la niñez, ¿no? Eh, es empezar a descubrir, ¿no? Voy a curiosear qué es lo que está pasando. Primero, puedo dolerme, es decir, todo lo que me está pasando es normal. Tengo derecho a enfadarme, tengo derecho a estar triste, poder permitirte todo esto, porque si te das cuenta es lo que hacen los niños. Los niños no tienen estas caretas ni tienen esta capacidad de falsear, ¿no? Nuestras emociones, sino que tal cual la sienten, la expresan. Entonces, por eso este símil, ¿no? De voy a volver a ser un niño, voy a volver a permitirme, si estoy triste, llorar, si estoy enfadado, voy a ver por qué, investigar qué es lo que me está pasando y también la parte de capacidad de poder pedir al otro, ¿no? A veces esperamos que el otro se adelante a mis necesidades y a lo mejor no sabe porque esto se queda grande. Creo que para todo el mundo una enfermedad crónica es un impacto y el otro a lo mejor no sabe qué hacer. Entonces puedo decirle esta parte de autonomía que hablamos, ¿no? Y de capacidad de yo puedo también encontrar lo que necesito. Y a veces es bueno que con los familiares podamos pedirles, ¿no? Mira, me apetece estar solo una hora, ¿no? Me apetece ahora que solo me acompañes en silencio, ¿no? Que a veces es como que reivindicamos tanto y a lo mejor el otro no sabe hacer, ¿no? Entonces, si te das cuenta, lo que les propongo a estas personas
es que tienen algo que decir, tienen algo que hacer y algo que sentir, ¿no? Es como una parte activa de la enfermedad para huir de esta parte de descontrol, de total abandono, de resignación. Entonces, que se dejen sentir y a partir de ahí y como construyendo, ¿no? En activo. Wow, qué importante todo esto, ¿no? De poder tener ese permiso, dárselo, ¿no? Ese derecho a expresar, a hacer, ¿no? A veces me encuentro mucho con eso, ¿no? Pues casi tienen que saber lo que necesito, ¿no? Incluso. Y creo que esa parte de la comunicación es clave, ¿no? El que ofrece ese apoyo, ¿no? Que pregunte, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Creo que eso es súper importante porque es darle espacio a la persona y también que la persona con la enfermedad pida, ¿no? Es decir, exprese eso que puede estar necesitando, ¿no? Un abrazo, Sí. igual simplemente es eso porque ha pasado un día súper difícil y necesita simplemente estar en silencio o conversar, ¿no? Poder llorar o poder, lo que sea. O contar que está bien, ¿no? También, ¿no? Es decir, que ha pasado un día estupendo, ¿no? Y que para ella puede ser, wow, incluso sorpresa. Pero sí, creo que mucho respeto a eso, ¿no? A todo, ¿no? Creo que si algo me confirma esta conversación, ¿no? Es esto, ¿no? El bueno, respetar, ¿no? El tiempo, las emociones, que puede llegar, que va a llegar, ¿no? Y que puede llegar de alguna manera esa esperanza, ¿no? Esa construcción y que es un proceso, ¿no? Y que ese proceso, pues a veces, bueno, no es, si es necesario el acompañamiento de los otros, ¿no? De los familiares allegados y también, pues bueno, pues, de los profesionales, ¿no? Sanitarios o lo que sea. Exacto, ¿no? Que esta parte también me apetece contarla, ¿no? Que a veces nos tienen que ayudar alguien o nos tiene que acompañar alguien que está fuera de lo que es nuestro entorno, a veces, ¿no? Y esto no significa que nadie lo esté haciendo mal, ¿no? Sino que en este momento necesito otra mirada externa, a lo mejor que sepa sostenerme, ¿no? Porque mi familia está tan destrozada que en este momento no le puedo pedir nada más. Entonces creo que estamos ahí precisamente en estos momentos, ¿no? De rescatar y poder ser otro pilar, otra muleta, entonces que no duden en ello, ¿no? Que precisamente, como siempre, ¿no? Creo que ir a psicoterapia y sostenerte con otro profesional, para mí es de lo más valiente, ¿no? No tiene nada que ver con la debilidad, ni con la locura, ni con la patología, sino con la valentía, ¿no? Qué importante, ¿no? También poder dar ese paso, ¿no? De Sí, pedir esa ayuda, que eso no es debilidad, al contrario, es algo que puede contribuir, ¿no? Que puede sostener la experiencia, la situación, a la familia, a uno mismo, ¿no? Y que además, bueno, va a contribuir, ¿no? A poder sostenerse y llevar eso que se está viviendo, ¿no? Muy bien, Mónica. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito muchas gracias a ti. Se ha y pasado volando, te ha pasado como volando, sí, siempre, es como fíjate, ¡guau! De repente. casi una hora al final. Sí. Y bueno, confiamos en que todas las personas que puedan escucharnos también, pues bueno, si nos necesitan, pues puedan también contactar y, y bueno, que se sepan que no se puedan quedar con ideas y con otra mirada quizás hacia lo que están viviendo, ¿no? Yo creo que es lo Eso que es, me llevo también de esta eso es. conversación. Sí. Muy bien, Genial. Pues nada, Mónica. encantada y cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues gracias a todos por que veáis este vídeo y bueno, seguimos conversando sobre enfermedad crónica y salud mental, por decirlo así. Gracias.